Hoy día vamos a continuar con el tema que venimos tratando en estos programas de lectura y comentarios de la relación entre la economía y la ética, en el sentido de cómo la propuesta de una economía solidaria, para ser comprendida en profundidad, requiere acceder a una nueva estructura del conocimiento, en la cual, como leíamos en el texto que comentamos la semana pasada, leo textualmente: convicción fundamental de nuestra elaboración ha sido que la economía no puede ser un cuerpo teórico independiente y autosustentado teóricamente, sino que depende de otros saberes más amplios y superiores, debiendo articularse con diversos campos del conocimiento científico, filosófico y ético. La cuestión que nos interesa profundizar es entonces cómo accedemos a esta nueva estructura del conocimiento que nos permita integrar las que históricamente han sido formas o estructuras del conocimiento separadas. Por un lado, el pensamiento filosófico, ético, doctrinario, y que se refiere al deber ser, que apunta a identificar los valores, que analiza la subjetividad y los elementos cualitativos de los procesos, y por otro, el conocimiento entendido como científico, que aborda la verificación de los hechos tal como ellos se presentan directamente, y que los podemos comprender en su empiricidad como hechos que serían supuestamente independientes de los valores, independientes de la ética. La profundización de este tema la vamos a realizar intentando ante todo dar una visión, comprender más a fondo el problema. ¿Cuál es el problema conceptual? ¿Cuál es el problema del conocimiento que está implicado? Y para ello vamos a leer y comentar un texto que ya les indicaba la semana pasada, que podían leer en el sitio, y cuyo título es La difícil relación entre economía y ética en el pensamiento económico. En este texto, que corresponde a una ponencia que presenté en julio de este año 2009 en un congreso de ética, lo que vamos a rescatar acá es un análisis, una breve reseña histórica de cómo en la comprensión del tema económico se han articulado estas dos estructuras del conocimiento que queremos integrar, pero que históricamente han estado separadas, es decir, el pensamiento ético filosófico por un lado y el pensamiento científico supuestamente objetivo por otro. Leo una parte de este texto iniciando una breve reconstrucción histórica de esta dinámica del conocimiento. Podemos comenzar con la República de Platón, en que aparece la que es tal vez la primera formulación conceptual sobre la economía. El modelo político-económico propuesto por Platón se funda exclusivamente en motivaciones éticas, en cuanto toda la propuesta busca forjar un nuevo hombre en el cual la virtud y la buena disposición del alma guiarán sus acciones y lo alejarán del vicio y la violencia. Por ello, Platón rechaza la propiedad privada y postula la propiedad común, y en las leyes aplica una rigurosa concepción ética de la que desprende los principios que la traducen en la organización del Estado y de la economía. Platón es consciente de que hay una absoluta distancia entre la economía real y su formulación ética de la economía, pero es clara su intención
de que esta concepción ética llegue a aplicarse. Así se comprende claramente del siguiente diálogo en La República, número 592b. Es un diálogo muy hermoso, muy interesante, entre Glaucón, uno de sus discípulos, y Sócrates. Glaucón le comenta: ya entiendo, quieres decir en aquella ciudad que ahora hemos fundado y discutido, que tiene su sede en nuestros razonamientos y discursos, pues no creo que exista en ningún lugar de la tierra. Se está refiriendo a la propuesta de una república ética, de una economía ética, y le objeta que ésta existe solamente en nuestros razonamientos y discursos, o sea, no tiene su sede en la realidad. Dice, no creo que exista en ningún lugar de la tierra. La respuesta de Sócrates es muy interesante. Le dice, pero en el cielo quizás exista un modelo de ella para el que quiera verla, y viéndola se proponga fundarla en sí mismo. Es una respuesta precisa. En el cielo de las ideas, dice, existe un modelo de esta república, de esta economía ética, para el que quiera verla, es decir, para el que quiera verla, comprenderla, y viéndola se proponga fundarla, dice fundarla en sí mismo. También Aristóteles, después de Platón, examina la economía desde la ética, distinguiendo la economía doméstica, el gobierno de la casa, y la que llama crematística, o sea, los negocios. Aristóteles enseña que la organización de la economía y del Estado debe orientarse por la búsqueda del bienestar y la felicidad de los ciudadanos. Y con este criterio, el conocimiento económico consiste en distinguir y juzgar lo que está bien y lo que está mal en ella, en la economía. Pero es más realista que Platón respecto a la naturaleza humana, lo cual lo lleva a la importante afirmación económica, que no es propiamente ética, de que, comillas, lo que es común a muchos, o sea, lo que es de propiedad común, obtiene un mínimo de cuidado, pues todos se preocupan de sus cosas propias y menos de lo que es común o tan solo en lo que les atañe. Está, por lo tanto, Aristóteles siempre fundando la economía en una concepción ética, y el objetivo que plantea es la realización humana, la felicidad. En la Edad Media, con la filosofía cristiana y la escolástica, la ética continúa siendo entendida como la guía práctica de la actividad económica, lo que se intenta lograr a través de la enunciación de preceptos, como los relativos a la propiedad, a la usura, al trabajo, al salario, al desprendimiento de la riqueza, al sentido social de ésta, etc. Si bien se entiende que la economía es algo que, en cuanto a realidad, es independiente, todo el saber económico apunta a subordinarla a la ética. De este modo, el conocimiento económico se manifiesta en la forma de enunciados sobre el deber ser de las decisiones económicas. La economía se la concibe como sierva de la ética, de igual modo que la filosofía se la entendía como sierva de la teología, en una estructura del saber jerarquizado en cuya cima se encuentra la teología, luego la filosofía y después el conocimiento empírico de las realidades. Esta forma de relacionar la economía con la ética, haciendo predominar a la ética sobre el conocimiento de la economía, culmina en una obra magnífica de Tomás Moro, Utopía. La Utopía consta de 2 libros. El primero describe críticamente la situación económico, social y cultural de la Inglaterra de ese tiempo, describiendo la ruina de los artesanos, el despojo de los campesinos, el encarecimiento de la vida, el auge del vicio y de la indigencia y la vagancia. Es una crítica ética de la economía. Continúa la obra en el segundo libro,
en el que Tomás Moro formula cuál debiera ser el orden económico justo, la utopía económica que corresponde al modelo de una economía ética, de una economía guiada por la ética. Tanto el análisis de la economía como el proyecto de la economía están basados, en Tomás Moro, en la ética, están subordinados a ella. Con esa obra culmina una etapa del pensamiento. La separación del análisis científico de los hechos reales y económicos respecto al juicio y guía moral sobre ellos tiene lugar en los albores de la época moderna, y sus inicios pueden atribuirse a Nicolás Maquiavelo, considerado el fundador de la ciencia política y a quien erróneamente es atribuida la afirmación de que el fin justifica los medios. En realidad Maquiavelo nunca afirmó esto, sino que le fue atribuido por aquellos que no comprendieron la revolución intelectual que él estaba cumpliendo al afirmar lo siguiente: si un príncipe o gobernante se quiere mantener en el poder, debe aprender a ser no bueno y a usarlo o no usarlo según la necesidad del momento. La afirmación "el fin justifica los medios" es un enunciado ético para justificar cierto comportamiento. En cambio, la afirmación que hace Maquiavelo es un riguroso enunciado científico sobre cómo funcionan la política y el poder en la realidad, donde los objetivos se logran con independencia respecto de la ética. En la segunda mitad del siglo XV y a mediados del siglo XVI aparece la teoría económica conocida como mercantilismo, que por primera vez examina la economía como realidad objetiva independientemente de las doctrinas. Las formulaciones de Colbert, William Petty, John Locke, John Law, etc., constituyen el comienzo del proceso de autonomización de la ciencia económica respecto a la ética. Pero es una separación precaria, pues todavía se busca apoyo moral para las formulaciones y propuestas económicas. En efecto, en un contexto cultural dominado por las concepciones religiosas, el mercantilismo busca todavía una fundamentación ética, o más exactamente, encuentra una justificación ética en el pensamiento de Calvino y en la Reforma Protestante, que dan una valoración positiva de la actividad económica, de los negocios y del enriquecimiento personal y de las naciones. Es importante tener en cuenta la función cumplida por la Reforma Protestante en este cambio de perspectiva. Max Weber examina en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo de qué modo la Reforma estableció los fundamentos doctrinarios y éticos necesarios para justificar el espíritu del capitalismo, que identifica en la búsqueda racional de las ganancias económicas y que supone la dedicación a los negocios como una actividad que no es mundana, sino necesaria y éticamente justificada. La justificación protestante del espíritu capitalista se desenvuelve en varios momentos teóricos, estando su origen en la separación efectuada a nivel teológico entre la salvación del alma de las personas respecto de su comportamiento. Si la salvación está predeterminada por la providencia y no depende del ejercicio de las virtudes, la predilección divina de los individuos que van a salvarse puede encontrar manifestaciones ya en este mundo a través del éxito y el logro de una situación de bienestar económico. Este momento conceptual era indispensable, habida cuenta de la concepción cristiana que ponía a los pobres como privilegiados divinos y a los ricos arriesgando su salvación. Por cierto, la ética protestante valora el bienestar y la riqueza solamente cuando son obtenidos mediante el esfuerzo personal y el trabajo, la vida modesta y el ahorro, la creatividad y el espíritu emprendedor. Es el momento del cambio de una estructura del conocimiento a otro.
es la transición desde una concepción de la sociedad y de la economía que la analiza, la observa, la comprende con criterios éticos, a otra concepción que abandona la óptica de la ética, de la consideración de los valores, y se acerca a la realidad con espíritu positivista, intentando simplemente describir y analizar las cosas tal como ocurren en la realidad. Después de Maquiavelo, en efecto, todas las ciencias sociales, incluida la economía, siguiendo en ello al filósofo empirista, que fue también economista e historiador, David Hume, separan rigurosamente los juicios sobre los hechos de los juicios de valor. El análisis de la realidad considerada objetiva, o sea, de lo que es, del análisis del deber ser, considerado una cuestión subjetiva. Así, por ejemplo, la sociología comienza con Durkheim, que identifica el principio metodológico de, comillas, tratar los hechos sociales como cosas. Esa es la gran revolución epistemológica realizada por el positivismo, que marca la ruptura de la conciencia moderna respecto a las filosofías anteriores y la conciencia antigua y medieval. De la conciencia como sujeto ético se pasa a la conciencia como sujeto cognitivo. Es un cambio en la estructura de la conciencia, en el modo en que los sujetos se aproximan a la realidad para comprenderla. La independencia definitiva del pensamiento económico respecto de la ética se cumple con los fisiócratas, Francisco Quesnay en particular, y más definitivamente con el liberalismo, que grafica esa independencia en la famosa frase laissez-faire, laissez-passer de Vicente de Gourmet. El proceso teórico culmina en Adam Smith, considerado por muchos como el fundador de la ciencia económica moderna. Es curioso porque Smith era un filósofo y su primera obra, Teoría de los Sentimientos Morales, tenía un marcado carácter ético en cuanto se centraba en el estudio de la conducta humana. Pero la obra por la cual se lo reconoce como economista, como fundador de la economía, La riqueza de las naciones, establece que los objetivos de la economía son: a. Permitir que la gente se proporcione ingresos. B. Proporcionar al Estado los ingresos crecientes que le permitan la prestación de los servicios públicos. De esta manera, la ética desapareció de los objetivos de la economía y por lo tanto también del análisis económico. En efecto, Adam Smith plantea que la ética se caracteriza por hechos constantes y uniformes que se repiten y constituyen leyes. Es así que formula como principios y leyes principales de la economía tras el logro de esos objetivos de generar riqueza: a. El interés propio como motor de la actividad. B. La competencia como impulsor de la eficiencia. C. La ley de la oferta y demanda como mecanismo regulador. Y D. La ley del valor del trabajo como fundamento de la acumulación económica. De ahí en adelante, la ciencia económica continuará hasta nuestros días como una disciplina que analiza los hechos y propone modelos teóricos exclusivamente en base a la información empírica interpretada por conceptos supuestamente referidos a los hechos, relaciones y procesos prácticos, ajena a toda consideración ética. Ello es así incluso en la teoría crítica marxista, toda vez que Marx y sus seguidores no abandonan el concepto de que la economía se encuentra regida por leyes supuestamente objetivas, tanto en su continuidad como en la transformación de un modo de producción a otro, sin poner la menor expectativa de que los cambios económicos puedan provenir de decisiones y formulaciones éticas que adopten los individuos y los grupos.
Ahí en el artículo que estoy leyendo se continúa después con lo que significa en este proceso el keynesianismo y las concepciones más recientes, en las cuales incluso se llega a contraponer, ya no solamente a independizar el análisis económico de la ética, sino a contraponerlos, es decir, se fundamenta la idea de que la racionalidad económica es una racionalidad que opera adecuadamente cuando los seres humanos actúan contra incluso los preceptos y las normas y los valores éticos. Los intentos posteriores, más recientes, para reincorporar la ética a la economía, que son parte de ese conflicto entre estas dos maneras de aproximar la realidad y que nacen del análisis crítico de una economía que se considera contraria, digamos, a los valores, que está generando un tipo de comportamientos que no se condice con las exigencias de una ética, ni siquiera con las exigencias de una búsqueda de la felicidad y de la realización humana, son todos intentos que se hacen intentando de alguna manera darle un espacio a la ética dentro del pensamiento económico, o por lo menos dándole un espacio a la ética en la guía de las decisiones de los agentes económicos, aun cuando sin que sean parte propiamente de una disciplina propiamente ética. Es decir, se busca de alguna manera que la ética tenga algunos efectos sobre las decisiones de los agentes económicos, de alguna manera reduciéndole su operar en términos de una racionalidad económica estricta. Esto se ha cumplido en tres maneras que yo en este artículo detallo y que serían las siguientes. El primero ha sido el de plantear formas económicas éticas como propuestas alternativas a las predominantes. Así el cooperativismo, el comunitarismo y más recientemente las finanzas éticas, el consumo ético, el comercio justo, etc. En todos estos proyectos se proponen modelos de unidades económicas de producción, distribución y consumo derivados de principios éticos, pero tienen un problema que no logran resolver, y es que no son verdaderamente eficientes, que exigen sacrificios a sus participantes, cuando en realidad la lógica de la economía es la de maximizar los beneficios y el bienestar. Es decir, lo que hacen este primer enfoque, esta primera manera de pensar la reinserción de la ética en la economía, es decirle a los agentes económicos: si ustedes quieren hacer prevalecer la ética en los comportamientos económicos, tienen que crear unidades económicas que sacrifiquen determinados aspectos de la lógica económica, incluso dejar de sacrificar eficiencia para, de alguna manera, darle espacio a la ética en la economía. El problema que esto tiene es que estas propuestas éticas difícilmente se consolidan en la realidad, puesto que las personas en sus decisiones económicas van a guiarse normalmente por la búsqueda de la eficiencia, por la búsqueda, y en el mercado las propuestas que carezcan de eficiencia, es decir, que no proporcionen los mejores resultados y beneficios a quienes participan en ella, normalmente atraen solamente a muy pocas personas, que son aquellas que tienen esas convicciones éticas muy acentuadas. El segundo camino ha sido el de buscar la subordinación de la economía a la ética a través de la acción del poder político o del poder social. O sea, las razones éticas proporcionan argumentos a las luchas económicas de los sectores que experimentan la marginación o la subordinación económica, y a las corrientes políticas que las convierten en políticas del Estado y que imponen por la vía de la autoridad y de las regulaciones
las exigencias éticas sobre la economía. Los resultados parciales que se han logrado por esta vía suelen ser fuertemente resistidos por los economistas en cuanto implican sacrificios de la eficiencia macroeconómica y en realidad, si los analizamos en profundidad, no constituyen una genuina validación de la racionalidad ética, sino de la razón política por sobre la economía. O sea, la ética se hace presente en el actuar social y político, poniéndole restricciones y regulaciones al actuar económico, suponiendo que el actuar económico necesariamente va a ser no ético. La tercera manera en que se trata de mantener vigente el pensamiento ético sobre la economía es a través de propuestas intermedias que buscan algún equilibrio entre la búsqueda de la eficiencia económica y las exigencias de la ética. Se sacrifica en parte la racionalidad económica y al mismo tiempo se moderan las exigencias de la racionalidad ética en una suerte de compromiso cultural. Conceptos como los de responsabilidad social empresarial, salario ético, políticas distributivas van en esa dirección. El problema es que estos equilibrios intermedios dejan insatisfechas tanto a las razones de la economía como a las de la ética, debiendo ambas renunciar en parte a sus reales aspiraciones de coherencia y consecuencia. Voy a terminar leyendo un párrafo que va a anteceder una profundización ya de la respuesta a este problema, que creo que con esto queda bastante bien definido y que vamos a profundizar la próxima semana. El problema de fondo que ponen estas tres maneras de enfrentar el problema, así como toda la evolución histórica del pensamiento, del conocimiento económico, es que en realidad la ciencia económica tiene razón cuando sostiene que la subordinación de la lógica económica a la ética, o más exactamente las interferencias de ésta en el mercado, pueden implicar sacrificar parte de la eficiencia económica de las empresas y del mercado. Yo sé que esta afirmación puede ser muy discutida y ha sido discutida con muchos argumentos, pero creo que se puede afirmar que hay una evidencia histórica al respecto que es decisiva y que es muy contundente. La pregunta es la siguiente: ¿significa esto que la ética debe renunciar a su intento de obtener que la economía proceda siempre hacia el bien social y que cumpla el objetivo de favorecer el más completo desarrollo humano, contribuyendo a crear las condiciones para que se instalen los valores de justicia, de solidaridad en la vida social y las virtudes en la conducta económica de los individuos? Es lo que yo intento, lo que siempre he intentado hacer, es evitar una respuesta afirmativa a esta pregunta y proponer, por lo tanto, una solución diferente. No es la conclusión necesaria de este análisis. Hay una respuesta diferente, que no va en la dirección antigua y medieval de subordinar la economía a la ética, ni en la dirección moderna de mantenerlas separadas, de modo que la razón ética no interfiera en la razón económica, ni tampoco en esta búsqueda de articulaciones parciales que sacrifican tanto en parte la ética como la economía. Se trataría de algo completamente distinto y nuevo, consistente en introducir la razón ética en la teoría económica, esto es, desplegar una nueva estructura del conocimiento científico que lo haga capaz de reconocer con rigurosidad científica las exigencias de la ética en el razonamiento y el análisis propiamente económico. Es lo que vamos a seguir profundizando en los próximos programas.